¿Por qué tú crees que estamos viendo esto que tú estás viendo ya en las calles de Estados Unidos? Bueno, porque ahora estás allá, que lo denuncia Oxfam y otras agrupaciones internacionales, en donde no solo son abandonados, sino que incluso son pisoteados y maltratados los derechos humanos, los derechos del bienestar, los derechos de vivir bien del pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos que le gusta proteger a los otros pueblos, ahí vendría la hipocresía, porque esto evidencia que el grupo de poder, para no decir Estados Unidos, porque Estados Unidos involucra también al pueblo y a esa gente que está ahí cayéndose de zombie del fentanilo, que los grupos de poder que controlan Estados Unidos, con esto se evidencia, Jesús, que no le importa ni los pueblos de afuera, donde son el candil de la calle, de los países, de que los tratan de alumbrar, entre comillas, ni les importa tampoco el pueblo, y esto pues nos involucraría a una hipótesis de negocio demoníaco, ¿no? Sadista, de que no importa ni el pueblo de afuera ni el de adentro, sino que la fachada es decir que te importa lo de afuera solo para estar conquistando países o para saquearlos y abandonar a los de adentro. ¿Cómo desde las relaciones internacionales explicas esta actitud? Mira, es una pregunta que tiene respuesta de varias aristas bastante compleja, pero que a grandes rasgos, con el riesgo de dejar fuera algunos otros factores indispensables, podría llamarle la necropolítica, es decir, el enfoque de la necropolítica, y después propondría, bajo este concepto dominante de la necropolítica, el seguirle la pista al dinero, incluso, en primer lugar, seguirle para entender esto que está pasando, incluso para entender la misma necropolítica, el seguirle la pista al dinero te puede explicar el resto. A ver, me explico. La necropolítica, porque es la política de la muerte, hacia afuera con guerras, hacia afuera exportando armas. Recordemos que el 39% de todas las armas que se exportan en el mundo, en donde en términos de comercio, la exportación se entiende como lo que un país vende hacia afuera de sus fronteras, el 39% de las armas mundialmente hablando que se contabilizan como exportación provienen de Estados Unidos. De tal suerte que un mundo pacífico no es redituable para quienes dentro de Estados Unidos, las corporaciones, acuérdate que también se le dice a Estados Unidos que es una especie de corporocracia, lucran con la venta de las armas. Y lo hacen en lo más irónico, lo más sarcástico, lo más tristemente célebre, es que te venden esas armas en el nombre de la búsqueda de paz y de la búsqueda de seguridad. Es decir, la justificación para exportar muerte es que se hace para evitar la muerte, que se hace para garantizar tu seguridad. Llénate de armas y vamos a llenar de armas al vecino con el que tienes algunos problemillas para que entonces los dos puedan estar más seguros con tantas armas. Eso en el plano exterior. En el plano interior, el sistema individualista, el sistema liberal, que ahora, pues desde los años 90 para acá, incluso desde los 80 con Margaret Thatcher allá en el Reino Unido, Ronald Reagan en los Estados Unidos, este modelo neoliberal que se vuelca sobre nuestros países a rajatabla y que además Estados Unidos se convierte, digamos, en la punta de lanza, que se traduce el neoliberalismo, Roberto, en limitar las funciones del Estado, limitar la participación del Estado en la regulación de la economía, porque luego mucha gente habla del neoliberalismo y no lo sabe definir, pero sobre todo no lo sabe aplicar a casos prácticos, es adelgazar el Estado benefactor, el Estado que tendría la obligación de empoderar a las instituciones, el Estado benefactor que se encarga de proteger las seguridades incluso individuales de la gente. Por ejemplo, desde el 94 se trabaja con el tema en el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Seguridad Humana, en donde sin dejar de ser importante la seguridad de las fronteras, la soberanía, los presupuestos militares, la seguridad humana también consistía en garantizarle la seguridad laboral, la salud, la educación, la profesión de la fe, es decir, toda esa seguridad humana que al individuo le acercara a la plenitud, condiciones para la plenitud, que por cierto es un concepto
que trabajaron en Suiza, Costa Rica, Canadá y Japón, allá en los años 90 y tantos, que era como la competencia de toda la política agresiva que impulsaba el neoliberalismo, provenientes de los 80s, de Thatcher y de Reagan principalmente. Entonces, cuando el Estado, que tendría la obligación de ser el intermediario protector, porque la razón de ser del Estado es la cosa pública, y la razón de ser de los particulares, pues es la ganancia privada y la maximización de las utilidades, el Estado entonces, vía impuestos, vía seguridades, empodera a la gente. Debe legislar estructura que permita la distribución equitativa de la riqueza. Bueno, han mantenido la idea en Estados Unidos de que tanto trabajas, tanto ganas. En condiciones ideales, trabajo a destajo implica que si tienes fuerza, si tienes juventud, si tienes salud, puedes ganar tanto como tu creatividad, tu disciplina y tu trabajo te lo permitan. Pero, ¿y si no? ¿Y si ya eres un viejo? ¿Y si estás enfermo, aunque no estés viejo? ¿Y si vienes de un círculo de adicciones? ¿Qué pasa? ¿En dónde está el Estado? Porque me queda claro que las empresas no velan porque no son hermanas de la caridad, porque no son creadas para velar por la cosa pública. Para eso es el Estado. Y lo han adelgazado tanto que al Estado solamente le han dado el rol o el papel de protector de las fronteras y de garante de la seguridad, con la respectiva brutalidad policíaca que suele haber cuando se reprimen eventos a quien se sale de control. Y en ese sentido, Roberto, pues vemos a mucha gente con hipotecas impagables, a gente que se enferma y que se van a la ruina y que luego tienen que hipotecar sus casas y que luego terminan perdiéndolas. Vemos que buena parte de los problemas de adicciones se siguen viendo desde un enfoque de seguridad tradicional que no responde, digamos, a la complejidad justamente de las causas que generan las adicciones. Y ese es otro tema, Roberto, que está además junto con pegado. En este país se respiran entre 150,000 y 200,000 millones de dólares cada año en el consumo de drogas. Entonces, se convierte en un negocio miserablemente gigantesco, de tal suerte que luego tienes a la mafia china, a la mafia rusa, a la mafia italiana, pero principalmente a las mafias colombianas y mexicanas, disputándose el mercado mundial, tratando de proveerle a este gigantesco país, que además tiene un gran poder adquisitivo, pues disputándose las plazas para proveerle de esa droga que se consume acá, que no solamente es fentanilo, el fentanilo es como lo más reciente, y es un escándalo porque es más adictivo y es más mortal en menor tiempo, y entonces el escándalo se está generando porque se mueren 100,000 personas cada año, pero no se ha dejado de exportar coca, la heroína sigue siendo un problema en general, las drogas sintéticas siguen siendo un gran problema, el alcohol sigue siendo un gran problema, aunque esté normalizado, y el tabaquismo, bueno, mejor ni te digo. La necropolítica se puede entender cuando le seguimos la pista al dinero y vemos que después el Estado se queda bastante limitado al momento de realizar las cosas para la que originalmente desde la teoría política fue pensado y creado, que es la cosa pública. Yo venía a Estados Unidos pues de turista, vengo de turista, vine a un compromiso familiar, pero después caminando las calles, el barrio Logan en San Diego, el downtown, el distrito financiero allá en Los Ángeles, estas imágenes que ves no están sacadas de la película, es la realidad. Después, acá en Seattle, es espeluznante, Roberto, se le enchina uno la piel de ver casi todas las calles del centro histórico, porque la televisión solamente te enseña los elegantes y hermosos rascacielos, que se te va, pues se te cae la baba de lo imponente que son, pero también se te vuelve a caer la baba y hasta se te sale una lágrima cuando ves la tragedia humana que se vive en las calles. Bueno, y Chicago, qué te puedo decir? ¿No? Ese Oye, contraste entre la opulencia y estas escenas, pues es un tema de muchas contradicciones, Roberto.